Hola, soy Luisa Martínez, responsable de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia. Os voy a hablar sobre la obra de teatro científico, qué trabajo tan curioso, guión y idea original de esta Unidad de Cultura Científica y que cuenta con el asesoramiento de Marta López, investigadora del Instituto de Investigaciones Marinas. El principal objetivo de esta pieza teatral es dar visibilidad a la microbiología cotidiana y también al papel de las mujeres en la ciencia. Es una obra que incorpora contenidos rigurosos, humor y teatro. Esta obra nace de las conversaciones que tenemos Marta López, la investigadora, y yo sobre la necesidad de dar conocimientos básicos a la población sobre microbiología y sobre lo difícil que es a veces hacer llegar esos contenidos a los más pequeños, a las niñas y a los niños. Pensamos en hacer algo que estuviera vinculado al ocio y que fuera un entretenimiento. Entonces, de esa idea, ese fue el germen, ¿no? Hacer una obra de teatro científico en la que se pudieran aprender conocimientos básicos de microbiología, pero también pasárselo bien. Parte de la obra converso con el público y les explico que las personas que trabajamos en ciencia somos muy poco conocidas, ¿no? Y que sin embargo la investigación trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas. Y les explico que les voy a demostrar cómo la ciencia es parte de su día a día. A partir de ahí entran en acción los dos actores que participan en esta obra, que son Sonsoles Cordón y Carlos Godoy, que interpretan a diferentes bacterias. En concreto, a bacterias que tenemos en la piel, bacterias que tenemos en la cavidad bucal y bacterias que se contagian o que llegan a nosotros a través del aire. Esta obra de teatro va dirigida especialmente a público de primaria, a escolares de primaria. Las estrategias que utilizamos para acercar esos contenidos de microbiología a nuestro público es el humor, pequeños experimentos, les hacemos participar, interaccionan con los actores y al final de la obra hay un rap dedicado exclusivamente a los experimentos que hemos realizado. La obra de teatro científico, qué trabajo tan curioso, tiene la suerte de formar parte de la programación del proyecto Ciudad Ciencia, liderado por la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana. Visitamos localidades de toda España, poblaciones de tamaño medio, con escasa o nula oferta de actividades de este tipo. La primera vez que presentamos esta obra fue en el año 2012, pero entró a formar parte de la programación de Ciudad Ciencia en el año 2016. Desde aquella primera actuación en Calahorra hasta hoy hemos recorrido decenas de localidades y hemos llegado a miles de escolares. Para finalizar, puedo deciros que en la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia hemos encontrado en el teatro una herramienta muy poderosa para acercar la ciencia a la sociedad. ¡A infectar! ¡A infectar! Llenitos de pus, os vamos a dejar. ¡Pus, pus, pus! ¡Pus, pus, pus! ¡Pus, pus, pus! ¡Pus, pus, pus! ¡A infectar! ¡A infectar! A infectar, a infectar. ¡Sí!